Así que hoy día les voy a hablar sobre la armonía aplicada en la composición y la manera en la que yo lo abordo en realidad. Es súper importante entender que en el estudio de la música y de la armonía no existe una manera de ver y de hacer las cosas. Eh, en música están las corrientes doctas, están las corrientes populares más ligadas a la música de los arreglos, no sé, las big band, la música orquestal, popular, y también está la armonía con la mirada desde el punto de vista del jazz y de la improvisación, y seguramente hay más también, ¿verdad? Hay muchas también formas de donde se ve la armonía que a veces incluso no es tan teórica, pero sí en muchos estilos de música estoy seguro que igual tienen una aproximación al entendimiento de los conceptos de la armonía que son súper interesantes. ¿Ya? Entonces hoy día les voy a mostrar un poco la mirada que tengo yo, y eso también el cómo se relaciona mucho con un poco la... No sé, yo tuve la suerte cuando estudié en primera instancia haber estudiado música popular y jazz y entender la armonía desde el punto de vista como lo ven los jazzistas, y después cuando estudié la carrera de composición aprendí mucho desde el punto de vista también clásico. Entonces ahí fui como tratando de hacer una fusión un poco que se fuera ajustando como a mis necesidades en realidad, y también en mi experiencia como profesor que se fuera ajustando también a las necesidades que yo he visto en los estudiantes y las estudiantes, cuando uno se da cuenta que qué es lo que más se necesita en realidad para componer, y el cómo el enseñar un contenido puede ser relevante en la medida que se puede aplicar y en la medida que tiene sentido. Eh, También me pasó en algunas experiencias de a veces como sentirme bombardeado de información, y estas como a veces como clases que meten mucha información como desde el punto de vista de escalas y qué sé yo, pero después de la clase como preguntarse como, chuta, ¿y qué hago con esto? O sea, como, ¿dónde, cómo lo puedo relacionar en verdad con la composición o con lo que yo hago en la música? Entonces, en general, la visión que yo trato de utilizar es que a veces los contenidos pueden ser sencillos, pero esos contenidos sencillos se le puede sacar mucho provecho, y recomiendo muchas veces tratar de no avanzar a un paso siguiente si es que todavía no tengo como el primer paso en la aplicación, como en la práctica, como que realmente lo puedo aplicar, porque entender armonía puede ser algo sencillo si uno tiene una mente matemática, por ejemplo. La gente que tiene mente en matemática, uno le explica la armonía y los intervalos y las distancias y los semitonos, etcétera, y puede ser fácil y lo puedes aprender muy rápidamente y puedes entender armonía superior en un año, pero no es lo mismo eso a relacionarlo con la música y con la composición, que tiene que ver con algo que va un poco más allá, que desde mi punto de vista igual tiene mucho que ver con el cómo uno se conecta también con lo que uno siente, o con lo que uno piensa, o con lo que uno quiere transmitir con la música. Y el cómo relaciono eso le da un sentido, ¿ya? Así que eso, ahora sí voy a comenzar ya con los contenidos. Se van a reír porque dije como que había que ver poco contenido, pero hoy día tal vez va a ser harto contenido si es que nunca han estudiado armonía, pero va a ser todo como bastante general y ya más enfocado en la práctica. Entonces, lo primero que quiero compartirles son algunas cosas que tienen que ver con la definición que podemos hacer en torno a lo que es la armonía, ¿ya? Eh, la armonía, por definición, no tiene una definición específica, va a depender mucho de si la definimos desde el punto de vista clásico, desde el punto de vista popular, desde el punto de vista del jazz, de los arreglos, etc. Pero sí algunos conceptos que me parecen muy importante resaltar es que la armonía es, por una parte, estudia en el fondo el fenómeno de lo que pasa con el sonido cuando se combinan diferentes sonidos, ¿ya? Entonces la armonía inicialmente, las primeras expresiones era con el contrapunto, con la música barroca, por ejemplo. Seguramente había más expresiones, pero
es una de las primeras expresiones donde se hacen dos voces simultáneas, por ejemplo, y se va desarrollando eh, un conjunto como de sensaciones y de cosas que van sucediendo musicalmente en la medida que se van encontrando diferentes notas y los efectos que generan las diferentes notas. Entonces, una de las primeras cosas que quiero mencionar es que lo que sucede cuando se combinan diferentes notas, ya sea para hacer un intervalo, para hacer un acorde, ya sea un acorde simple o complejo, está dado por un principio acústico. No es algo inventado, no es algo que nace de la nada, ¿ya? Y en la acústica existe todo lo que tiene que ver con la acústica y con las vibraciones, y en lo que tiene que ver con la acústica y las vibraciones hay sonoridades que vibran mejor y otras que no. Y eso, no voy a entrar en el detalle ahora, pero lo pueden buscar, que tiene que ver con el espectro armónico y que es una serie interválica en el fondo que está determinado cuáles son los sonidos que suenan mejor combinados y cuáles son los que suenan peor combinados. Y esa es la razón por la que el acorde mayor, por ejemplo, es uno de los acordes más utilizados en la música, porque tiene los tres primeros intervalos que son de la naturaleza. Entonces el acorde mayor está utilizando la sonoridad más, podríamos decir, perfecta, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a otro concepto que es muy importante, que es el concepto de la atención y el reposo. Cuando nosotros hacemos música, estamos en general buscando decir algo, o ya sea contar una historia o mostrar un cuadro, ¿verdad? Va a depender mucho del tipo de música que hagamos, pero en todos estos casos y en todas las expresiones artísticas muchas veces nos vamos a relacionar con este concepto de la atención y el reposo, de generar algo, que la música que nosotros hacemos transmita algo. Y entonces, en estos conceptos en el fondo, aparece el concepto de la consonancia y la disonancia, que, si bien puede ser algo subjetivo, es verdad, tiene un cierto grado de objetividad que está dado por lo que les decía recién de la física de la acústica. Y entonces, si es disonante, por ejemplo, tocar un semitono, ¿verdad? O sea, suena disonante, distinto a si toco una quinta, ¿verdad? Y alguien podría decir, no, pero a mí el semitono me suena tal vez no tan disonante. Y es verdad que en la medida de que la música ha ido avanzando, nos hemos ido relacionando de forma más cercana con sonoridades que antes quizás eran muy disonantes. Entonces es súper interesante entender eso. Que ahora, sí o sí, si comparamos una quinta con un semitono, obviamente la quinta es más consonante. ¿Sí? Yo creo que sería como indudable, ¿verdad? Luego, entender que hay dos tipos de consonancia o disonancia. Una es la consonancia que es melódica, que es cuando yo combino notas de manera melódica, es decir, por ejemplo, si toco una escala, ¿verdad? O bien si toco todas esas notas al mismo tiempo. Porque ¿qué pasa? Que a lo mejor yo les podría decir que el intervalo de segunda y con de tercera, o sea, todos esos intervalos a lo mejor melódicamente funcionan súper bien, pero si toco todas las notas al mismo tiempo, no necesariamente suena bien. Que es una de las cosas que pasa, por ejemplo, cuando se estudia el modo mixolidio, por ejemplo. Vamos a llegar allá, pero si es que alguno conoce el modo mixolidio, se dice que el modo mixolidio es uno de los modos más estables que hay desde el punto de vista acústico. O sea, si yo toco esto, pero el problema es que si yo construyo el acorde del modo mixolidio, me resulta un acorde mayor con séptima menor, que en su composición tiene un intervalo que es una quinta disminuida, que es un intervalo que es armónicamente disonante, pero el modo melódicamente es muy consonante. ¿Se entiende? Entonces esa sería la diferencia, una diferencia importante entonces en cuanto a lo melódico y lo armónico. Entonces cuando nosotros estudiamos la consonancia melódica,
estamos estudiando la horizontalidad de la música. O sea, qué nivel de tensión tengo de un acorde hacia otro y la relación que hay entre dos acordes. Yo puedo tener dos acordes iguales, por ejemplo, dos acordes mayores, y los dos son armónicamente iguales. Tienen el mismo, los dos son mayores, o sea, los dos tienen el mismo nivel de consonancia, pero relacionados entre sí, sí tienen una relación de consonancia y disonancia. ¿Se entiende? Ya. Y finalmente también mencionar que existen diferentes lenguajes armónicos, que son las maneras en las que estos fenómenos de consonancias y disonancias y de cómo se cuenta la historia está determinado por una parte por el lenguaje tonal y por otra por el lenguaje modal. Existen también otros lenguajes armónicos, por ejemplo el lenguaje atonal, que es muy utilizado en la música contemporánea, pero es algo que por una parte no es que no exista en la música popular, pero no es un lenguaje que está desarrollado mayormente. En cambio, sí la armonía tonal y la modal son predominantes en la música popular. Entonces vamos a partir hablando de la armonía tonal. Esas cositas me las sugiere el PowerPoint, yo le hago caso. Centro tonal. Entonces, lo primero es entender que cuando hablamos de armonía tonal, solamente existe, o sea, primero definir qué es el centro tonal. La armonía tonal se caracteriza por tener un centro de gravedad. Es como que nosotros tuviéramos un planeta principal sobre el cual orbitan muchos otros planetas que de alguna manera son secundarios y que de alguna manera tienen cierto nivel de atracción o no atracción con este centro tonal. Entonces, esos centros tonales en sistema de armonía tonal solamente pueden ser o mayores o menores. Y entonces en armonía tonal vamos a tener canciones que están en tonalidad mayor o menor. Obviamente durante una canción eso puede ir cambiando. Pueden haber secciones donde esté mayor, otras menor, puede cambiar la tonalidad, pero en un momento que hay una tonalidad eso está ya definido. Por otro lado, entender que el sistema tonal es sobre el cual se ha estructurado todo lo que tiene que ver con las escalas y los acordes. ¿Ya? Es muy interesante porque a veces la gente cree, por ejemplo, que los modos como que tuviesen como reglas, y lo interesante es que si bien los modos tienen estructuras interválicas y todo, la manera en que se hace música modal hoy día es un mundo infinito en realidad. Y vamos a tener expresiones modales como las que hizo Miles en Kind of Blue, como las que hacía, no sé, Debussy, que fue algo que conversamos en la masterclass anterior con el maestro Claudio Rubio, y así miles de otras expresiones modales que pueden ser muy interesantes, o sea, todo lo que hizo Ravel también en la música más impresionista, y un montón de cosas, por ejemplo, ya más contemporáneas que también están relacionadas con eso, como música de, no sé, Philip Glass, el minimalismo y otras cosas que también son modales. Pero finalmente cada uno de ellos crea una manera de abordar la música modal y, por ejemplo, en ese contexto ya la construcción de acordes como la conocemos, como el entender que hay acordes mayores, menores, tonalidades, ¿verdad? Grados y todo eso, muchas veces en la música modal ya no importa. Muchas veces sí también se puede combinar, pero no es necesariamente algo, digamos, obligatorio de la música modal, pero sí de la música tonal. La música tonal funciona en base a esos elementos. Otra cosa que tiene la armonía tonal que es muy muy importante es las funciones armónicas. ¿Ya? Y esto se combina con la narrativa. O sea, la armonía tonal busca contar una historia. Y en general la armonía tonal cuenta una historia de manera muy evidente. Termina siendo como una novela. Que tiene... No es algo como... No es cinearte, ¿verdad? Es más Hollywood. ¿Cachai? Obviamente podemos llegar a niveles súper profundos con la armonía tonal, pero sigue siendo una armonía que es evidente. Y los centros tonales, por ejemplo, son evidentes. O sea, uno escucha cuando hay tensión y cuando hay resolución. O sea, si yo toco esto y luego toco esto, naturalmente lo más seguro es que estemos todos esperando. Y después si yo hago esto, vamos a esperar llegar acá.
Si yo hago esto, naturalmente vamos a querer llegar a... Y si yo hago esto, llego ahí. Y si lo dejo ahí, para todos como que queda un suspenso, ¿verdad? Entonces finalmente hay una narrativa que es evidente. Obviamente hay una gran parte que también es subjetiva, pero hay otra que es muy objetiva, ¿ya? Entonces en ese contexto existen las funciones armónicas, que son literalmente funciones. O sea, los acordes cumplen una función en la música que es generar más tensión, generar menos tensión, abrir, confundir, ¿verdad? Y son funciones, al igual que como uno utilizaría recursos para la literatura o para el cine, ¿verdad? O para el teatro, para generar que pasen cosas. En este caso, con las funciones armónicas también logramos ese tipo de objetivos, ¿ya? Y bueno, está todo esto que tiene que ver con los semitonos y la sensible, que la sensible y los semitonos son el punto de mayor tensión que nosotros podemos tener desde el punto de vista de la acústica. Y entonces, en general, todo lo que tiene que ver con las funciones armónicas va a estar dado por la aparición del semitono. Y me voy a detener aquí porque hay algo que me parece súper interesante, que es que cuando nosotros hablamos de armonía tonal, históricamente siempre se apareció el concepto de la sensible, que es el semitono que está abajo de la nota a la que vamos a resolver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a tener esto. Y esta nota es la más tensa, y de ahí aparecen entonces todos los acordes. Tengo un sustain que no sé cómo sacarlo, pero... entonces, en muchos casos, por ejemplo, la tonalidad mayor, por ejemplo, tiene esa nota como semitono que resuelve. Y se acompaña, por ejemplo, hacia arriba de la tercera mayor, que es una nota acústicamente muy, muy consonante, y la segunda mayor, que también es una nota muy consonante. Si les interesa todo esto que digo de la acústica, después lo pueden buscar, porque igual es muy interesante. Pero, por ejemplo, hay otras expresiones musicales que tienen sistemas completamente diferentes a los sistemas que nosotros conocemos de armonía tonal. Son, por ejemplo, sistemas de música como oriental, donde es muy común esta sonoridad, ¿verdad? Entonces se han escuchado. ¿Y qué pasa en ese ejemplo? En ese ejemplo tenemos un semitono ascendente, pero que luego llega a la tercera mayor, que nosotros entendemos como consonante. Entonces se genera un sistema bastante parecido de tensión-resolución que utiliza el semitono como elemento de tensión, pero en este caso hacia arriba, que es algo que en música tonal no se usa tanto. Igual se utiliza, pero no es tan común. Entonces, por ejemplo, igual está la tensión, la misma, pero para el otro lado. Entonces, es interesante verlo desde ese punto de vista. Entonces, ahora voy a abordar varios conceptos que tienen que ver con la armonía de manera bastante rápida, porque justamente este tipo de cosas son las cosas que sí aparecen en los libros o sí aparecen en general en los videos de YouTube. Uno va a encontrarse a alguien que te va a decir la armonización de la escala mayor y te va a explicar intervalo por intervalo. Eso no es, digamos, algo difícil de encontrar. Pero lo que sí me interesa es qué podemos hacer con esto, ¿ya? Entonces les voy a comentar un poco sobre este esquema. Entonces, acá tenemos, donde dice acorde, tenemos la armonización de la escala mayor. Entonces, si nosotros tuviéramos una fundamental, por ejemplo, en este caso, Do, que es lo más típico, de ahí, si nosotros construimos una estructura de escala interválica, utilizando esa estructura, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, que me imagino que si han estudiado música seguramente varios la conocen, van a construir una escala mayor.
Y si luego construyen acordes utilizando solamente las notas de esa escala, se van a encontrar con estructuras de acordes. Pueden ser triadas, que son solamente 3 notas, fundamental, tercera y quinta. Pueden ser tétradas, que es cuando utilizamos 4 notas, fundamental, tercera, quinta y una séptima o una sexta. Y eventualmente se pueden después agregar también las extensiones, que son las novenas, las oncenas y las trecenas, que son las notas que faltaban después de las 4 notas para completar todas las notas de la escala. Por la misma razón que estábamos hablando antes de la acústica y de la consonancia y disonancia, normalmente no todas las extensiones son notas que están disponibles. O sea, están disponibles, pero normalmente se dice que son notas a evitar porque pueden generar una sonoridad que no es deseable, especialmente para el sistema tonal, que busca tener una narrativa de funciones. Entonces, si yo tengo un acorde que busca ser de reposo y le pongo una nota que le va a añadir tensión, me va a estar, digamos, ensuciando la función armónica que tenía. Ahora, obviamente, si yo lo que quiero es ensuciar ese acorde, está bien. No es que no se puedan usar. Igual a veces está esa confusión. Entonces yo aquí lo que puse fueron los acordes con su expresión más grande, que es el acorde Max 7, que es la tétrada, y las extensiones disponibles. Pero, si por ejemplo ustedes están empezando, mi recomendación sería quedarse solamente con que el primero va a ser un acorde mayor, triada, y el segundo uno menor, el tercero uno menor, el cuarto uno mayor, el quinto uno mayor, el sexto uno menor y el séptimo uno disminuido, y ya está. Como que no necesariamente uno se tiene que marear pensando en las extensiones, pero sí para los que quizás están más avanzados, está toda la información disponible, ¿ya? Entonces esos acordes suenan así. Ya, entonces, estos acordes suenan así. El primer grado suena así. Le voy a poner solamente la tétrada. Ahora que estoy sin. Primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y primero nuevamente. Entonces, lo que está abajo para mí es lo más importante, la función armónica. En base a todo lo que tiene que ver con la consonancia y disonancia de las notas que componen estos acordes, la conclusión a la que llegamos de cuando un acorde es tenso o más reposado o más abierto. Y entonces existen 3 funciones armónicas principales de las que se hablan muchas veces, que es la tónica, la subdominante y la dominante. La tónica es el reposo. La subdominante es la semitensión, o también llamada semi-reposo, que en general es como que está en el punto medio. Es un nivel de tensión, pero que no exige una resolución tan evidente, como que no queda tan tenso si es que uno no lo resuelve, por ejemplo. Y la dominante, que sí son los acordes de más tensión. Entonces, ¿qué podríamos decir con esto? Que si nosotros construimos, por ejemplo, una progresión de acordes que utilice solamente acordes de tónica, que son acordes en este caso solamente de reposo, vamos a generar una sonoridad muy, muy, muy estable, en la que de alguna manera en nuestra narrativa no pasa nada. Ahora, lo interesante es que si bien de manual alguien podría decir, no, pues eso entonces estaría malo, porque uno en la música tiene que, no sé, como que combinar diferentes funciones armónicas para que pase algo, tal vez si lo que yo quiero es representar un contexto en el que no pasa nada, esa puede ser la mejor opción. Por ejemplo, si yo estoy tratando de hacer una canción y mi letra está hablando de que estoy medio depre en mi pieza y no pasa nada, pero tampoco pasó algo tan terrible, pero estoy desanimado y no siento mucho y estoy en mi pieza y no pasa nada y
estoy como en esa nada, ¿verdad? En esa sensación de que no está pasando nada, a lo mejor eso puede ser súper conveniente. Y entonces eso sonaría más o menos así. Por ejemplo, voy a tocar primero, tercero, sexto, tercero. Me voy pasando por todas las tónicas que están ahí. Entonces, si se dan cuenta, esa combinación de acordes es una sonoridad muy estable. Ahora, ¿qué pasa si luego a eso yo le agrego, por ejemplo, el color de subdominante? Voy a hacer que empiece a pasar algo, pero que es como algo intermedio, ¿ya? Es como que hay un movimiento, pero que uno no sabe hacia dónde podría ir. Entonces ahora vamos a agregar, voy a tocar, por ejemplo, esa misma progresión, y luego voy a hacer como una nueva sección en la que me voy a pasar al segundo grado y al cuarto grado, donde voy a estar entonces sugiriendo el color de subdominante, para que escuchemos cómo suena. ¿Verdad? Tónica. Sexto, tónica. Tercero, tónica. Primero, tónica. Tercero, tónica. Sexto, tónica. Tercero, tónica. Y ahora voy a ir al cuarto, subdominante. Me dan ganas de tocar más fuerte incluso. La idea es no hacerlo para no sugestionar. Pero si se fijan, es un color que es más como que fuera a pasar algo, pero eventualmente podría no pasar nada. Y ahora voy a volver a la subdominante. Y ahora voy a ir al dominante, miren. Perdón. Y ahí como que ya sí se generó una tensión que puede resolver. No sé si sintieron los 3 niveles de tensión en el ejemplo que acabo de dar. Porque a veces igual, insisto, a veces puede ser subjetivo, pero la mayoría del tiempo no lo es. Entonces es bueno considerarlo, ¿ya? Ahora, claro, lo que acabo de tocar fue separar las funciones. Cada digamos, función estaba en un momento. Ahora, algo interesante que sucede es que en general, si no pasa nada, o si digamos, la música, y en ese sentido también la vida, es muy, muy estática, tiende a ser un poco como bajón, ¿verdad? Como, incluso aunque fueran puros acordes mayores, o sea, si yo combino solo Do mayor y Fa mayor, son dos funciones más o menos estables, igual se va a sentir un color bonito, pero como de mucha paz, de mucho que no pasa nada. Entonces, una de las maneras en las que tú puedes lograr que sí haya movimiento y que sí pase algo es generar progresiones donde se está moviendo la función constantemente. Entonces ahí si yo hago esto, ya es como un color mucho, mucho más movido, mucho más dinámico, ¿verdad? Entonces, claro. ¿Sí? Ya.
sigamos. No, algo importante que hay que considerar aquí. Yo les había mencionado que existe un centro tonal, que en este caso siempre va a ser el primer grado. Pero luego les dije que habían dos otros lugares de tónica también. Y esos lugares de tónica no son el centro tonal máximo, pero sí, por ejemplo, el tercero funciona mucho como un punto sobre el cual tú puedes reposar, pero normalmente se usa como de transición, como no para terminar la canción, pero sí para no repetir el primero todo el tiempo. Entonces yo lo puedo usar y entonces logro como variar el acorde, ¿verdad? Pero seguir conservando esa sensación de reposo. Y por otro lado está el sexto, que puede cumplir esa misma función que acabo de mencionar, pero que aparte tiene, por su coincidencia en la cantidad de consonancia que tiene desde el punto de vista melódico y también armónico, es la que tiene la propiedad de crear una nueva tonalidad. Y es de ese sexto grado que aparece el nuevo centro tonal, que es la tonalidad menor. ¿Ya? ¿Se entiende eso, verdad? Un dato que creo que lo voy a mencionar más adelante. La gracia de esto también es que si tú tienes una canción que solamente tiene 3 acordes, puedes explorar qué pasa si esos acordes los intercambias por otros que cumplan la misma función. Y automáticamente eso va a generar que ya una canción de 3 acordes pueda tener 7 acordes, pero va a seguir sonando la canción, digamos, tal como es. Voy a poner un ejemplo. Ahí toqué solamente primer grado, cuarto grado y quinto grado. Ahora voy a intercambiar los acordes que utilicé por otros que tienen la misma función. Entonces voy a tocar lo siguiente. Por ejemplo, ahora podría tocar si disminuido, ¿verdad? Y ahora podría tocar la menor. Y ahora en vez de ir a do de nuevo, voy a ir a mi menor. Y ahora en vez de ir a fa, voy a ir a re. Si disminuido. ¿Se entiende? Sigue sonando el tema. Obviamente le dimos otros colores. Algunos acordes que eran mayores ahora son menores. Entonces ya el cumpleaños feliz es un cumpleaños medio no tan feliz, tal vez. Pero igual suena bonito. Y a veces hacemos canciones y no nos gustan porque están muy alegres. Entonces eso puede ser un buen recurso. O al revés. Entonces ahora tenemos el sistema de la tonalidad menor, que es un poco más complejo. No me voy a meter en el detalle digamos, de toda la construcción de las diferentes escalas. También es algo que después se puede buscar. Pero sí, lo que les dije es que el sexto grado daba origen a la tonalidad menor. Entonces, en primera instancia, en la escala que se crea a partir de este sexto grado es lo que le llaman la escala menor natural, que es exactamente lo mismo que la escala mayor, pero partiendo del sexto grado. O sea, si estoy en do mayor y luego me voy a la menor, sigo tocando solamente las teclas blancas del piano. Entonces, eso suena así. Ahora, eso para el sistema tonal tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que lo que habíamos hablado al principio es que para generar una tensión grande que nos permita tener una narrativa, tener un extremo de la tensión y un extremo del reposo, necesitamos el semitono. Porque esta no tiene semitono y por eso cuando empezamos les mencioné que el semitono era importante. Y entonces lo que se hace es que a esa escalita que tiene desde hacia su centro tonal una segunda mayor hacia abajo y una segunda mayor hacia arriba, que no tiene tanta tensión, se le cambia la séptima, que es menor, que está a un tono, por una séptima mayor, que está a semitono, y por lo tanto aparece ese color de tensión, que es el mismo color que estaba en la escala mayor. Pero
solamente se utiliza para crear la tensión. Por lo tanto, solamente en general se utiliza el quinto y el séptimo grado de esa escala. En realidad, el resto de funciones que pretenden ser más funciones de reposo siguen utilizándose los de la escala menor natural. Entonces, esto suena así. Lo voy a tocar en la menor. Primer grado. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Primero de nuevo. Ahora voy a agregar, cuando llegue al quinto, voy a tocar el quinto menor, que es el de la escala menor natural, y luego lo voy a hacer séptima. ¿Para qué? Para generar la sonoridad dominante. Y luego haré exactamente lo mismo en el séptimo para que escuchemos la sonoridad del dominante también del séptimo grado. Segundo, tercero, cuarto, quinto, menor natural, y ahora quinto, menor armónica, que es con sensible. Sexto, séptimo y séptimo con sensible. Súper dramático, ¿verdad? Ese. Tensión máxima. Y claro, la máxima tensión para llegar al acorde menor, que es un reposo, de los dos reposos, es el reposo más tenso, es el reposo menor. Claro, la máxima tensión del centro más tenso es la máxima tensión de las tensiones, digamos, en la armonía sencilla que estamos viendo, obviamente. Después los jazzistas ya hacen unas cosas ultra tensas, pero eso es otro cuento. Entonces, la razón por la que en ambas diapositivas lo pongo así, en grados, con distancia de tono, semitono, tono, etcétera, etcétera, es que ustedes esto lo pueden escribir en cualquier nota. Si usted está haciendo una canción en sol mayor, ponen sol ahí y después van, ya, entonces un tono arriba de sol, tengo la, un semitono arriba, tendría si bemol, entonces un tono arriba, do, un tono arriba, la re, un semitono, mi bemol, ¿verdad? Después un tono, fa, y después un tono, y ahí tengo la escala de sol menor. Entonces puedo anotar esto mismo, pero con esas notas, y luego ya sé que los acordes siempre van a ser esos, porque la estructura es la misma. Entonces, si quiero hacer un tema que está en sol menor, voy a encontrarme con lo mismo, pero a la tonalidad que yo necesito. Y eso es súper sencillo para trabajar. Pero cuando ustedes están trabajando un tema y lo que quieren es probar más acordes, cambiar funciones, etcétera, etcétera, probar si le agrego séptimas a los acordes, ya aquí está como ¿cómo se dice? La fórmula, digamos. Es una ayuda muy, ¿cómo se dice? Muy práctica. ¿Ya? Después, cuando terminemos la clase, les pido los correos y les envío la presentación para que la tengan allí disponible. Sigamos. Te voy a mirarme ahora para no pasarme. Ya, sigamos. Entonces, cadencias. Las cadencias son combinaciones de acordes, pero que tienen un objetivo más específico, ¿ya? Por ejemplo, crear tensión, resolver, conducir de un acorde a otro. En general, a eso se le llama cadencia. Entonces, en general, en muchos tipos de música está la cadencia tanto, la cadencia tanto. Y vamos a hablar de unas cadencias en particular que son muy, muy utilizadas, que son las cadencias de resolución. En general, las cadencias de resolución son la auténtica, que es dominante tónica, cuando resolvemos, la plagal, que es subdominante tónica, y la completa, que es subdominante, dominante tónica. Ahora, con lo que les dije anteriormente,
estas cadencias no solamente... Ahora toqué 4-5-1, o sea, 4-5-1, después 4-1, 4-5-1, pero también podrían alternarse por acordes que cumplan la misma función armónica. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Cadencias secundarias, o que también a veces le llaman dominantes secundarios. Justo el otro día, en la masterclass que hizo Jorge Díaz, estaba hablando de armonía, dijo algo muy parecido, que está como rara la manera en que se planteó esto en la teoría como de Berkeley. Berkeley son como los que han hecho como los tratados de teoría de música popular, así más como estudiado y que se estudian en todas las escuelas, y la manera en la que lo plantean es un poco confusa en comparación con cómo se plantea en música docta. El problema de la música docta es que es más profunda, y entonces enseñarla demora mucho más tiempo, porque no solamente se ve clave americana, sino que se ven todas las voces y la conducción de las voces y se aplica todo en el pentagrama, entonces avanzáis mucho más lento. Pero en el fondo, digamos, lo clásico es mucho más, es más sencillo en realidad la manera que lo plantea. Entonces, claro, se habla de los dominantes secundarios en general en música popular, pero yo lo cambio a cadencias secundarias. ¿Y qué significa? Que son cadencias que buscan resolver a otro grado de la tonalidad. Y en el instante que aparece la cadencia se considera que estamos en la tonalidad del grado al que se resuelve. Pero solo en ese momento. Una vez que se resuelve al grado, ese grado es el grado que le corresponde a la tonalidad. Entonces, lo más común, la cadencia auténtica secundaria, que es el famoso dominante secundario, que es usar, por ejemplo, el quinto grado de otro grado de la escala. O bien, también podría ser como dominante, vimos que el séptimo también es dominante, podría ser entonces también el séptimo grado, ¿sí? Y también la cadencia completa secundaria, que es usar, por ejemplo, el segundo quinto, que es una de las cadencias más comunes. En el jazz siempre se habla del 2-5-1, el 2-5-1 le dan mucho al 2-5-1, funciona muy bien el 2-5-1, pero también eventualmente podría utilizarse un segundo como subdominante, pero también un cuarto como subdominante, o también un sexto bemol en la tonalidad menor como subdominante. Entonces, recordar eso, que no es el 2-5-1 el único camino. De hecho, hay un tema muy bonito que en el tema Alfonsina y el mar se usa mucho la cadencia secundaria, y en general está utilizando la mayor parte del tiempo la misma cadencia secundaria. Y al final del tema, en vez de hacer el 2-5-1 que había hecho durante todo el tema, hace un 4-5-1, y que es un detallito muy, muy leve, pero que le da mucha onda. Lo voy a tocar. No sé si conocen ese tema. No, ¿en qué tono estamos? Si es la menor. Así parte, pero está en la menor. Entonces, ¿qué pasa? Que la cadencia que hace ahora es una cadencia que se dirige al cuarto grado. O sea, estoy en la menor y voy a ir al cuarto grado. Y entonces hago el segundo grado, pero de re menor, que sería un mi semidisminuido, por lo que vimos aquí. Segundo grado de la escala menor, semidisminuido. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cadencia aparece mucho en ese tema. ¿Verdad? Y después va al centro tonal. Ya. Y después viene el coro. Y de nuevo, el mismo para ir al cuarto grado. Y ahora, perdón, y entonces ahí podría haber hecho el mismo que había hecho todo el tiempo, que era el 2-5-1, pero en vez de ser el 2-5-1 es el 4-5-1, que es una alternativa casi igual, pero es diferente.
pero cumplen la misma función. Entonces, voy a tocarlo una vez más esa parte. Ahí está el do-5 del cuarto. Y ahora entonces 4-5 del cuarto. Y llego al cuarto. El quinto del quinto, que llega al quinto. Entonces ahí tengo un ejemplo. En realidad lo único que quería decir es que no siempre tiene que ser el 2-5-1, ¿ya? Que eso es algo que el jazz hace mucho daño con eso, porque te hacen creer que el 2-5-1 es la única opción y en realidad son muchas opciones. Y una de las gracias es que, claro, en el jazz en verdad si usáis otras que no son el 2-5-1 no suena en el estilo, eso es verdad. Entonces en general en el jazz como que el 2-5-1 es la lleva, pero en muchos otros estilos de música las otras pueden ser hasta más bonitas. Entonces esa misma parte, y yo podría haber hecho esto, igual suena bonito, ¿verdad? Entonces al final hay hartas opciones. Y entonces, nuevamente cuadritos prácticos para probar. Si estuviéramos en do mayor, ahí hay como ejemplo el quinto secundario, el séptimo secundario y el 2-5 secundario, como el 2-5-1, ¿verdad? Eso en do mayor. Ustedes lo pueden llevar a cualquier tonalidad, obviamente, aplicando el cuadrito anterior. Entonces, les quiero mostrar un ejemplo, que lo tengo harto más adelante, a ver, lo voy a buscar, de infinitas mil posibilidades de utilizar esto. Son como los ejemplos así más clásicos de conservatorio, pero para que vean cómo funciona. Tenemos esto, ¿verdad? Creo que puse el re menor ahí, simplemente para darle una variación ya como de lo que les dije al principio, cambio de función armónica. En vez de fa puedo hacer re. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, los que han tenido clases conmigo alguna vez ya deben estar chatos de este ejemplo, pero lo siento, pero para los que no, es un ejemplo súper fácil de entender y de digerir. Entonces vamos a ir a un primer ejemplo. Primera cosa, aplico tétrada. Entonces, ya los acordes no son solamente triadas, sino que les agrego séptima. Y luego voy utilizando simplemente quintos secundarios. Y entonces tengo primero un do, que luego va a un do-7. El do-7 no pertenece a do mayor, pero sí es el quinto grado del fa mayor. Luego pongo un la-7. La-7 tampoco pertenece a do mayor, pero sí es el quinto grado del re menor que venía después. Y luego ese re menor se convierte en un re-7, que tampoco pertenece a do mayor, pero es el quinto grado del sol, que es el quinto. Y luego resolver. Eso suena así. Entonces automáticamente tiene un poquito más de movimiento. Obviamente no, en otros casos no es tan fácil hacer esto porque esta melodía, la gracia que tiene es que es muy fácil hacer esto porque es una nota digamos, por acorde. Muchas veces si la melodía hace tururururururu, es como, chuta, tengo que hacer la escala que está ahí en la melodía, no tengo muchas más opciones. Pero cuando nosotros entendemos, digamos, la estructura interválica de las diferentes escalas, igual nos va a ser más fácil saber qué cosas podemos hacer y qué cosas no. ¿Ya? Siguiente ejemplo, el séptimo secundario. ¿Ya? Para como romper, digamos, la idea de que solamente puede ser el quinto. Entonces ahora voy a usar el séptimo de cada una de las escalas. Ahora, ¿qué pasa? Que
El quinto, en las tonalidades mayor y menor, es igual, siempre es un acorde mayor con séptima menor, un acorde 7. Pero en la tonalidad menor y mayor, el séptimo es distinto. En la escala mayor, el séptimo es semidisminuido, o sea, una tríada disminuida con séptima menor, y en el caso de la tonalidad menor, el séptimo es disminuido completo, que se le llama, que es una tríada disminuida con una séptima disminuida. ¿Ya? Entonces ahora vamos a usar los séptimos, pero cuando voy a fa mayor uso un acorde semidisminuido. Y cuando voy a los acordes menores, uso acordes disminuidos completos. Y eso suena así. Suena casi igual a lo anterior, pero cambian los bajos al final. ¿Cuál es la gracia de manejar las dos opciones? Que en el fondo uno podría buscar cuál es el bajo que queda más bonito. O sea, para los bajistas, por ejemplo, el manejar esto igual es bonito porque, o sea, también está la opción de usar las inversiones. O sea, termina pareciéndose mucho. Hay mucha gente que en realidad no piensa en un mi semidisminuido, sino que piensan en el 2-7, pero con el bajo en el mi. Ahora, ahí hay una diferencia, ¿sí? Que el mi semidisminuido no tiene do. En cambio, el 2-7 bajo mi sí tiene do. Pero casi no se nota. O sea, la función armónica es exactamente la misma y el peso que le pone el bajo al final es lo más, digamos, lo más consistente. Entonces, al final lo que estamos haciendo aquí, como con la diferencia de un quinto y un séptimo, es cambiar el bajo, ¿ya? Último ejemplo. Oh, no sé si es el último. No, dos ejemplos más. Ahora vamos a usar el segundo quinto, ¿ya? Segundo quinto. Entonces, es lo mismo que hicimos antes, pero en vez del 2-7 ponerlo solo, vamos a agregar un segundo grado del fa. Entonces aparece un sol menor. Bonito, porque estamos en do mayor y un sol menor no tiene nada que ver con do mayor. Y luego, un mi semidisminuido tampoco tiene que ver con do mayor, pero sí con re menor. Y así sucesivamente. Entonces eso suena así. Perdón. Bueno, no dice 2-6, pero para hacer todo con séptimo va a ser 2-6. Un detalle no tan importante, pero ¿por qué estoy usando un do-6 y no un do-max 7? Porque el do-max, como la melodía está en el do, la séptima queda chocando ahí. Y eso a veces podría molestar un poco. Entonces, y como vimos que existe o sea, las tríadas, las tetras tienen la opción de usar sextas o séptimas. Entonces, claro, para no tener ese sonido, le puedo poner sexta. Suena un poquito más consonante. Ahora igual se usa eso también. Y no es problema. Pero no es tan común, en verdad. Pero sí, por ejemplo, no sé, Pat Metheny usa ese color un montón. Y no es problema, digo. No lo han demandado por hacerlo. Porque para los clásicos es como hay reglas. En la música, en la teoría clásica, como que hay un montón de reglas que como que son así, y si uno lo hace mal, en la prueba te van a poner malo. Entonces, ya, pero por eso yo uso el sexta. Suena más consonante. Y ahora entonces un sol menor. Y 2-7. Y ahora mi semidisminuido. Y ahora, ¿qué vamos? Mi 7, que va en la menor. Re 7. Entonces tiene mucho más movimiento. Esto, por si acaso, no lo inventó el jazz, no lo inventó Berkeley. Este tema de la estrellita es una composición de Mozart, así de la época clásica. Y la composición en sí es una pieza que son 12 variaciones sobre esta melodía. Y todas estas cosas que yo las estoy explicando en clave americana de manera popular, ya las escribió Mozart cuando hizo esta composición, por si acaso. Ya para que sepan que esto no es moderno, para nada. Pero la manera de entenderlo con la clave americana sí es como lo moderno. Y que en general la música popular
trabajamos de esa manera. Muchas veces pensamos en acordes nomás, po. Pensamos en acordes, la guitarra, como buscando las cosas así. Entonces la voy a cantar para poder hacerlo un poquito más ágil, porque en el piano soy un poco torpe. Entonces sería... Bonito, más acordes, ahora hay más movimiento. Y el último ejemplo, simplemente mostrar algo interesante, que dentro de los juegos, porque esto salió de algunas clases, me acuerdo de las clases online, un poco probando 1000 opciones, y en la tarea era, para los alumnos vimos este concepto, y la tarea era que trajeran posibilidades. Y entonces dentro de ese trabajo apareció esta opción, que la gracia que tiene es que va subiendo el bajo todo el rato: do, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol, do. Entonces es un bajo que va ascendiendo todo el tiempo y finalmente resuelve, y quedó bastante lindo. Y para poder lograr eso hubo que hacer un reemplazo diatónico, que fue lo que les dije antes, que es cambiar donde antes estaba el fa, poner el re, y donde después estaba el re, ahora ponemos el fa. Pero no hay problema con eso. ¿Por qué? Porque el re y el fa cumplen la misma función armónica. Y por otro lado, la melodía también le funciona a los dos. Entonces, eso suena así. ¿Y ahora? Entonces, claro, ahí el bajo lo voy a tocar, lo voy a hacer cantando. Entonces, bonito igual, interesante, ¿cierto? Entonces ahí empiezan a aparecer muchas posibilidades. Eso, no sé si hasta este momento se está entendiendo, está claro el recurso. Obviamente esto son cosas que hay que estudiar harto, no es como... O sea, es que es practicar al final, es practicar, como jugar. Finalmente, claro, no estoy haciendo una masterclass de composición propiamente tal, sino que más como entregando recursos de armonía, pero sí, si pudiese dar un consejo desde el punto de vista de la composición en general, yo creo que una cosa es la composición real, digamos, que es esa composición en la que uno lo da todo y se conecta con uno mismo y transmite y logra, digamos, sentir que lo que uno hizo era lo que uno quería transmitir. Y la otra opción es como el desarrollo del oficio de la composición, que es algo que muchas veces tal vez los resultados no van a ser lo que uno más quisiera. A lo mejor no te van a gustar todos los temas que hagas, pero la gracia es que haciendo uno va practicando. Entonces, si uno lo que quiere es, pucha, incorporar los dominantes secundarios y estas cadencias en sus temas, tratar de ir haciendo temas, ¿no? Pero así como temas de prueba. Y después los guardáis nomás, así como que no importa, si es que no te gustan. Y demás que sale uno que te gusta, o al quinto intento te va a salir uno que te gusta. Entonces, es como un poco eso lo que quiero como transmitir, que igual es harta práctica también, no solamente saberlo, ¿ya? Y insisto, no... O sea, sacarse tal vez la idea de que el objetivo es componer una canción que satisfaga tu necesidad más de compositor, sino que más bien pensarlo como un ejercicio. Imaginarse que el profesor te dijo que tenías que traer un ejercicio de composición usando dominante secundario, y si no lo hacís, te van a reprobar. ¿Sí? Como que... Y así nomás, o sea, contándoles mi experiencia, yo en mi carrera, de todo lo que trabajos que hice, yo creo que rescato el 5%, así como temas hoy día que hago y que me gustan y que toco, y que el resto del 95% fueron puro ejercicio. Y que están ahí, y a veces digo, ay, podría grabarlo, no, pero no me gusta. Como que no, porque no me gustan, porque
finalmente fueron el primer intento de aprender algo nuevo. Entonces, obviamente, que el resultado no era el mejor. Pues. Entonces, claro, de esos, las cosas que más me gustaron fueron las que seguí desarrollando. Entonces, hay muchos recursos que no exploré y que seguramente si hoy día trato de usarlo y hacer algo con eso, no me van a salir temas que me gusten. Pero sí, en el otro caso, sí fue algo que fue de práctica y práctica y práctica gracias a esas infinitas tareas que me dan los profesores. Entonces, como verlo de esa manera también hace muy bien. Sacarse la presión de que tiene que ser así un tema realmente, ¿cómo se dice? Como significativo. Ya. Entonces, ya. Y lo otro es que después viene este cuadrito que es exactamente lo mismo, pero en la tonalidad menor. ¿Ya? No me voy a detener en esto para poder seguir avanzando, pero contarles que en el PPT está también el de la tonalidad menor. Entonces, si ustedes están haciendo una canción en tonalidad menor, naturalmente este es el cuadrito que les va a servir para poder ir jugando con estos colorcitos, ¿ya? Otro recurso que es interesante de explorar, no me voy a detener en esto, solo lo voy a mencionar, pero para que sepan que existe, es el concepto de la modulación. La modulación es un concepto que es tonal y que tiene que ver con generar un cambio de tonalidad. ¿Ya? Un cambio de tonalidad puede ser algo muy simple, como ir desde la tonalidad mayor a su relativa menor y empezar a hacer una sección en tonalidad mayor y otra sección en tonalidad menor, como también podría ser cambiar drásticamente a otra tonalidad. Como por ejemplo lo hacen las canciones de pop romántico en el último coro, que hacen el coro y después sube medio tono, un clásico, ¿verdad? Ahora, hay diferentes maneras de hacer este tipo de modulaciones que funcionan muy bien. Uno es la nota común. Si yo estoy cantando una nota que es común en los dos mundos de las tonalidades, esa notita me va a servir lo que le llaman también como nota pivote. Y entonces, claro, si estoy en do mayor y estaba mi canción, ¿verdad? Acá. Y entonces eso mismo se podría convertir en esto. Y sería la séptima de ese nuevo acorde. Y entonces ahora yo podría hacer una canción que ahora estuviera acá. Pero la gracia es que esa notita está en los dos acordes, ¿verdad? Lo otro es el acorde común. Normalmente para encontrar acordes comunes, normalmente se utilizan tonalidades que tengan no tantas notas diferentes. Y entonces, por ejemplo, si estoy en una tonalidad de do mayor, por ejemplo, do mayor tiene re menor y tiene mi menor. Mi menor podría ser también el segundo grado de re mayor. Entonces ese mi menor puede ser mi acorde común o mi puerta de entrada a irme a re mayor. Hay un tango muy bonito que canta Pedro Aznar. Ya se me olvidó. La cobardó, la soledad, el miedo enorme de morir lejos de ti. No sé si lo conocen. Bueno, viene el coro. Mi menor. Dominante secundario para re. Mi menor. Insistimos en el mi menor. Re mayor. Pero la gracia es que ya había tocado mi menor y la 7 como 3 veces antes. Entonces ya el mi menor y el la 7, que era el segundo quinto del re mayor, no eran tan ajenos. Entonces, eso es una modulación por acorde común. Una cadencia de modulación, que es generar lo que hablamos delante, o sea, una combinación de acordes que cumplen la función de conducirnos hacia en la nueva tonalidad, que en este caso es muy parecido a lo del acorde común,
pero la cadencia es algo como más complejo. Una cadencia es como un sistema entero que está estudiado, digamos. Y en música clásica existe cadencia para todo. Y claro, es todo un mundo en verdad, pero entenderlo así. Y lo otro es la modulación directa, que es simplemente llegar y chantar la nueva tonalidad, y tampoco hay problema en realidad, o sea, va a depender de cada uno, pero a veces se hace así y funciona también. ¿Ya? Eso era con respecto a la armonía tonal. No sé qué hora es, no, pero estamos bien. Sí, ya, ¿se entiende hasta ahí? Ahora vamos a pasar a otro capítulo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, dele nomás, siéntanse en la confianza para hacer, por favor, Aníbal. ¿Cómo se podría evitar un poco que de repente, como a mí me pasa, no sé si no les pasará, quizás como medio de volado, de indeciso, que entre la utilización de los dominantes secundarios y la modulación, de repente me pasa que, como ejemplo, quiero hacer algo como medio estructurado, así como utilizando dominantes secundarios, pero termino modulando y no puedo volver al punto de partida. Entonces, eso a veces ¿cómo sería una mejor forma de tratarlo? Porque si no, el tema se termina dividiendo en dos partes. Sí, que también es válido, pero no siempre se tiene que dividir en dos partes, quizás. Sí, mira, en general, una manera para que no pase eso es insistir más en los acordes de la tonalidad que en los dominantes secundarios. O sea, aparece el dominante secundario, pero resuelve al tiro, o la cadencia secundaria, pero resuelve al tiro y sigue en el mundo de la tonalidad. Si uno insiste mucho en los dominantes secundarios, puede pasar esto de que se sienta como que te cambiaste de tonalidad al final. ¿Cachai? Ahora, como dices tú, tampoco es un problema. O sea, puede pasar que tenga una canción que está en do mayor y de repente de tanto cadencia secundaria hacia re menor, parece que de repente está ahí en re menor y no es problema en realidad. Pero si es que la idea es que no te pase, hay que tratar de no abusar de la cadencia secundaria y tratar de siempre estar una cadencia secundaria y una cadencia principal. ¿Cachai? Y eso te permite siempre estar volviendo hacia el centro. Que es, por ejemplo, en el ejemplo que puse de Alfonsina y el mar, que parte con la cadencia secundaria, pero al tiro, para que uno no se confunda, te tira la cadencia principal 2-5-1, pero en la tonalidad menor. ¿Cachai? Y entonces ahí es como que, porque eventualmente, claro, un tema que parte más encima con un 2-5-1 a otro grado, uno podría decir, chuta, esto está en re menor, entonces. De hecho, son los típicos, con ese tema pasa mucho. ¿En qué tono está este tema? Ah, re menor, te dicen al tiro. ¿Cachai? O Autumn Leaves, ¿en qué tono está? No sé, te dicen la menor, porque parte en la menor, no sé, ¿cachai? Como que... Entonces, claro, ahí es muy importante el que las cadencias principales estén bien firmes, y entonces ahí después los caminos intermedios son los que uno rellena con material secundario, ¿cachai? Pero como que esa estructura del... está ahí, es el esqueleto. Y sobre ese esqueleto yo me pongo a rellenar con cositas. Entonces después yo hice... ¿verdad? Pero ese llega al tiro a... que es el fa que pertenece, ¿cachai? ¿Se entiende? Sí. Pero, no sé, por ejemplo, en el tema, en el estándar de jazz, All of Me, por ejemplo, igual pasa mucho que por esta confusión, cuando uno llega al re menor, pareciera que está ahí en re menor por un momento. Que, no sé si conocen ese tema. Hace el quinto del sexto. Y cuando llega el sexto se convierte en el quinto del segundo. Entonces como que ya se pierde un poco. Y ahí como que de tanto dominante secundario y poco acorde principal, como de tonalidad principal, ese re menor queda como medio en el aire. ¿Cachai? Ahora, la gracia es que ahora cae en la menor, que es la relativa menor. Y entonces ahí ya se siente un reposo más estable. ¿Sí? Entonces como que te pierde, pero después te devuelve. Así como... Pero ese es un caso donde podrías estar como en ese lugar que dices tú, que es como un lugar medio que se te pierde un poco la tonalidad.
Entonces después Pero volver saber también. volver. Ahora, eso es más difícil, como que si se te pierde la tonalidad, volver es un camino difícil. Especialmente cuando uno va a estos viajes de modulación, o sea, en la música clásica se estudia mucho eso igual. Porque las composiciones doctas tenían que obligatoriamente tenían que tener ciertas modulaciones. Por ejemplo, cuando uno estudia la forma sonata, te dicen que tienes que tener mínimo 2 temas y que uno del tema o va modula sea la relativa menor o modula al quinto grado, y después ese quinto grado después podría volver a modular al quinto grado, entonces después te empezás a perder y de repente estás en re bemol mayor y tenés que volver a do mayor y es como oh, ¿qué hago? Así como, y ahí vais buscando ay, y esto puede modular para acá y acá y como, pero sí. Entonces, esas cosas son importantes igual de considerar. Pero sí, depende mucho del estilo. Si estás haciendo una canción que pretende ser algo como más popular, digamos, Claro. siempre es bueno estar volviendo al centro. Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien hasta ahora? Estupendo. Entonces ahora vamos a hablar de la armonía modal, que fue algo que en la masterclass anterior habló bastante el profesor Claudio Rubio. Yo sé que no estuvieron todos, ni todas, así que no se preocupen, porque no voy a hablar de eso, pero sí a los que vinieron, seguramente les va a hacer, o sea, les va a haber ayudado mucho estar en esa clase, porque se hablaron hartas cosas. Entonces, una cosa es el concepto del color modal, ¿ya? Que tiene que ver con que los modos y el sistema de armonía modal, a diferencia del sistema de armonía tonal que pretendía ser una narrativa más cronológica o novelística, el sistema modal se va a parecer más a un cuadro, por ejemplo, como algo más visual, donde la tensión va a estar generada más por el contraste de colores que por una narrativa, digamos, como, o sea, cronológica, no sé, como en el tiempo, ¿ya? Entonces eso es una cosa que es importante entender. Lo otro son los niveles de tensión, que en realidad algo que tienen en común la sonoridad modal y la tonal es que ambos funcionan en base a los niveles de tensión. Pero la diferencia es que los niveles de tensión ya no van a estar obligados a tener, por ejemplo, el semitono como un punto máximo de tensión. Vamos a poder tener un nivel de tensión mínimo, 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 y eso ya sirve. Pero igual existen los niveles de tensión. O sea, siempre se dice que el modo mixolidio es el modo más, de los modos de la escala mayor, el modo más estable, como con menos tensión acústica. Y hay muchas canciones que usan eso. No sé, por ejemplo, de la Elizabeth Moore, las décimas. Son esos 3 acordes. Y que son acordes que igual tienen cierta tensión. Pero la gracia es que el tema no necesita más que 3 acordes. Porque el tema está hecho, pensado más como un color modal que como un sistema tonal. Y entonces, esa es la máxima tensión. Pero no es una tensión tan terrible, en realidad. O sea, no hay ni un semitono metido, no. Súper, súper, súper como bonito dentro de todo. A mí, por lo menos, la sonoridad modal es de mis sonoridades favoritas. Como que hay mucha música de Chick Corea, por ejemplo, de Pat Metheny, dentro del jazz, por ejemplo, que utilizan más la sonoridad modal que la tonal. Y buscan más resolver, en vez de resuelven como, y claro, mucho menos tenso, pero suena bonito. Otra cosa que es muy, muy, muy común en la sonoridad modal es la nota pedal, que de alguna manera permite esto que les decía del cuadro. Si yo tengo una nota pedal, o sea, una nota que se queda todo el rato en un lugar y lo único que hago es mover acordes sobre esa nota pedal, lo que voy a lograr es que de alguna manera se sienta como un cuadro, porque no se mueve. Pero sí estoy como proponiendo diferentes colores, entonces yo voy mirando el cuadro y voy viendo cómo el paisaje tiene diferentes cosas. O también podría ser como un paisaje vivo, también eso me gusta verlo así. O sea, imagínense un cuadro, un paisaje, pero donde los pajaritos se pueden mover, donde las nubes igual van avanzando, entonces igual pasan cosas. Se puede empezar a nublar un poquito, entonces igual lográis como musicalmente que haya algo, pero no es una narrativa tan evidente como la de la música tonal.
¿Ya? Y lo otro es el concepto de los acordes modales, que tiene que ver con que los acordes en la construcción de lo modal no siguen las mismas reglas que lo tonal, que en realidad uno puede construir un acorde modal como uno quiera. Si uno quiere poner una fundamental, una quinta y una séptima y no usar la tercera, no hay problema. En cambio, como que en armonía tonal eventualmente te podrían decir, no, pero es que los acordes tienen que tener tercera porque si no son acordes huecos y no sé qué. Pero si es modal, como que un poco da lo mismo. Muchos los acordes suspendidos se usan mucho en la sonoridad modal. Que suspendidos que no tienen tercera pero tienen cuarta o segunda, entonces no hay ¿verdad? Como cosas de ese tipo, por ejemplo. Y suena bonito igual, eso. O la sonoridad, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de los acordes cuartales, que es como, en vez de armar el acorde por tercera, armas el acorde por cuartas. Entonces va a la primera, después a la cuarta de la cuarta, que sería la séptima, y después la cuarta de la séptima, que sería la tercera. Igual se arma como una especie de acorde, porque tiene séptima y tercera, entonces... Pero en vez de tener este acorde, que es como se arman en sistema tonal, las tetradas o triadas, por tercera siempre, podría tener esto. Y suena raro, pero suena como a estudios Ghibli, ¿verdad? ¿Verdad? Y súper bonito. ¿Verdad? Entonces, son diferentes maneras de abordar el cómo construyo mis acordes. Y que al final, muchas veces los compositores ni siquiera están pensando en acordes. O sea, los músicos doctos nunca pensaron en acordes, nunca pensaron en ponerle arriba qué acorde estoy haciendo en este compás. Así como, es un do no sé cuantito, porque muchas veces hasta las voces se mueven y descifrar qué acorde está haciendo no tiene mucho sentido en realidad. Pero si nosotros queremos llevarlo un poco a la sonoridad de música popular, sí puede ser muy útil pensar en este tipo de acordes, que en el fondo en el jazz es como que ocurrió mucho eso, los acordes suspendidos, los acordes cuartales, como una manera de clasificar estos acordes modales de alguna manera que funcione y que se escapa, como les decía, de la sonoridad tonal, ¿ya? Entonces, vamos nuevamente a nuestros cuadritos prácticos de ayuda para jugar. Aquí tengo los 7 modos de la escala mayor, ¿ya? El jonio, el dorio, el frigio, el lidio, el mixolidio, el eolio y el locrio, que son la escala mayor, pero partiendo de cada una de sus notas. Y muy importante, en ese momento en el que yo parto de la escala de do mayor, de re a re, do mayor no existe, desaparece, bórrenlo. En su mente háganle una cruz a ese do mayor, porque si no, nunca van a poder sentir dorio. Como si están pensando, no, dorio es do mayor de re a re, no, do mayor, sáquenlo. Dorio es una escala aparte, que tiene una estructura interválica diferente, aparte, y hay que tratar de empezar a acostumbrarse a eso. Cuando yo estudié, o sea, yo antes de cuando entré a estudiar formalmente guitarra, a mí cuando me decían, no, es dorio, como yo me había estudiado en mi vida, las escalas que yo me había estudiado era la escala mayor, la escala, no sé, menor armónica, y la escala menor natural no me la había estudiado. ¿Por qué? No, porque es la misma escala mayor, pero partiendo de la sexta. ¿Cachai? Y era como que entonces yo ya me sabía todos los modos porque me sabía la escala mayor. Y cuando entré a estudiar guitarra, me hicieron estudiar los 7 modos por separado. Y yo decía, pero no tiene sentido porque si es la misma escala, más encima en la guitarra son posiciones. Entonces como que... Y en realidad es distinto. Es distinto. Y en el piano al final también es distinto porque la digitación que uno hacía tenía un principio y un final. Entonces es raro si uno va, no sé, voy pensando como que ya la escala mayor parte con el dedo 1 y tiene una resolución que llega de nuevo al dedo 1. Si voy a tocar otro modo, del tercer grado voy a partir con el dedo 3 y voy a tener que partir girando la mano, así los que tocan piano. No tiene sentido verlo así. Entonces en realidad son escalas que hay que aprenderse de nuevo. Y en la guitarra igual va a ser bastante cómodo porque ya más o menos nos vamos a saber las digitaciones, pero igual hay que tratar de cada modo conocerlo por separado, ¿ya? Esa es una recomendación que hago en general con respecto a esto, ¿ya? Y entonces,
cada modo en este caso tiene su sistema de acordes, que aquí yo estoy escribiendo por tétrada, pero como les digo, ustedes pueden hacer lo que quieran sobre los modos, no hay mucha regla en realidad. Simplemente lo que hizo Miles con los modos, lo que hizo Coltrane con los modos, lo que hizo Debussy con los modos, y así, lo que hace Hisaichi con los modos, y así. Es como... Ahora, lo que sí tenemos aquí es que son diferentes modos. Y entonces, algo que es muy interesante... pero antes de pasar este cuadro, lo único que quiero ayudarles, entregándoles este cuadro, es que ustedes tengan aquí de partida todos los acordes con los que se van a encontrar cuando estén jugando en un modo. Entonces ya si quieren jugar en un modo, ahí tienen todos los acordes que están en el modo. Pero ahora vamos a ir metiéndonos un poco más a lo profundo de cada uno de estos modos. Y entonces, lo primero es la clasificación, que se habla de que hay modos que son mayores, hay modos que son menores, y también se habla de que hay acordes que son más brillantes o más oscuros. Obviamente lo brillante o lo oscuro igual es un poco subjetivo, pero vuelve a tener que ver con lo que estábamos hablando al principio de la acústica, ¿ya? O sea, hay intervalos que son consonantes y que suenan más bonitos, o sea, y que eso bonito tiene que ver con la consonancia que tiene acústicamente, y otros que se van alejando, ¿ya? En general, los intervalos mayores son intervalos que son o sea, son más consonantes, y los intervalos menores son más disonantes. No siempre es así, porque la séptima menor es más consonante que la séptima mayor, ¿ya? Pero en general, es una generalidad. Entonces, si nosotros analizamos cómo ordené los modos ahora, estoy ordenándolo desde los que tienen intervalos más como grandes o mayores o aumentados, en este caso el lidio, que es una escala mayor pero con la cuarta aumentada, y van bajando luego el jonio, que es el lidio pero con la cuarta justa o natural, luego el mixolidio, que es la misma escala mayor pero se bajó solamente la séptima, por lo tanto tiene un bemol, luego el dorio, que ya en su composición el acorde principal es menor, y ahora tiene dos bemoles porque tiene la tercera menor y la séptima menor. Luego el eolio, que tiene la tercera menor, sexta menor y séptima menor. Luego el frigio, que tiene segunda menor, tercera menor, sexta menor y séptima menor. Y finalmente el locrio, que es una tríada disminuida, donde tenemos segunda menor, tercera menor, quinta disminuida, pero también baja medio tono, sexta menor y séptima menor. Entonces, eso nos permite entender, digamos, el por qué estos modos que se van poniendo menores, cada vez como más oscuros, ¿verdad? O más disonantes, tienen esa sonoridad. Los voy a tocar simplemente para que escuchemos cómo suenan cada uno. Los voy a tocar todos desde una misma fundamental para que no nos pase eso de escuchar do mayor, re menor, desde do mayor, desde re, todo desde do. Entonces sería el primero, voy a tocar la escala mayor, que es como lo que nosotros tenemos más en el oído. Voy a tocar el modo lidio. Ahí hubo un intervalo que subió y se escucha un poco más brillante, se escucha. Muchas veces cada uno verá qué emoción le evoca cada modo, pero normalmente el lidio lo relacionan como con más como algo celestial o esperanzador. Voy a volver a tocar el jonio, voy a empezar a bajar. Jonio. Y ahora voy a tocar mixolidio, va a aparecer la séptima menor. Se dice que el mixolidio, como les dije antes, es el que tiene más sonoridad consonante. La séptima menor es más consonante que la séptima mayor. La séptima mayor está un semitono de la fundamental y por lo tanto es disonante. Ahora me voy a pasar al dorio, que es ya una tríada menor, porque tiene tercera menor y suena así. Ahora voy al eolio, le bajo la sexta. Ahora voy al frigio, le bajo la segunda.
¿Cuál es la característica más importante de este? Que la segunda genera un semitono con la fundamental. Y habíamos hablado de que el semitono era la máxima tensión que podemos generar. Por lo tanto, estos modos ya van a sonar más tensos. ¿Verdad? Y finalmente el locrio, que también baja la quinta. O sea, este ya ni siquiera tiene un acorde mayor o menor, por lo tanto ni siquiera lo podemos relacionar como tonalmente, porque sería un modo disminuido. Normalmente lo meten más en el grupo de los menores que de los mayores porque está más cerca de lo menor, pero finalmente el acorde principal es un disminuido. Y suena así. ¿Sí? Super. Seguimos. Entonces aquí tenemos progresiones comunes. Es importante cuando uno estudia los modos, normalmente auditivamente tenemos muy metida la sonoridad tonal, que es una sonoridad que tiene mucho tiempo de tradición, digamos. Y entonces, como hay tanta música tonal, muchas veces para hacer sonoridades modales lo que se recomienda es buscar las notas que se diferencian, si es que es mayor, de la tonalidad del sonido mayor. Y entonces, si quiero que suene lidio, habíamos visto que la diferencia entre el modo mayor, digamos, el jonio, es la cuarta sostenida. Entonces, que aparezca la cuarta sostenida. Y si es que quiero que suene mixolidio, que aparezca la séptima bemol. Y entonces, esa es la razón, por ejemplo, porque en el mixolidio los acordes más usados, por ejemplo, sería el quinto menor. Porque el quinto menor tiene la séptima menor. Entonces tengo esto. Y dice primero tríada. ¿Por qué tríada y no tétrada? Porque la tétrada del mixolidio es un acorde 7, que fue lo que dije al principio. Entonces ese acorde, si bien no es que no se pueda usar, puede que o lo relacionemos con un acorde dominante o también quizás lo relacionemos con el blues, que usa mucho el acorde 7, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, o lo hago mayor, o como dice en el segundo ejemplo también, lo hago sexta. Y entonces ahí tengo progresiones comunes de mixolidio, por ejemplo. O un acorde 7 sus 4, que es cambiar la tercera por la cuarta. Y entonces yo podría hacer esto. Y luego hago el acorde, pero con la cuarta en vez de la tercera, para que no suene el tritono, digamos, ese que habíamos dicho que era. Y así tenemos aquí muchas progresiones muy comunes de cada uno de los modos, ¿ya? Entonces, ahí hay varios ejemplos que si quieren después los pueden buscar para que puedan como escuchar. Normalmente esos son los principios de los temas, no es que todo el tema esté en el modo. La mayoría de la música, es poca la música que es 100% modal. Creo que Décimas de Elizabeth Morris está completamente en mixolidio, pero el resto de los ejemplos que están ahí es como que parten así, como el motivo principal, como de la primera parte. Entonces pónganlo, escuchen el principio y eso sí que sí está en ese modo y van a poder probarlo, escucharlo, para ver cómo suena y cómo lo usan en esos diferentes temas. Sigamos. Dentro de lo tonal existe un recurso que es el recurso del intercambio modal, ¿ya? Que tiene que ver con utilizar este concepto modal que habíamos estado hablando recién, pero en un contexto tonal. O sea, estamos en lo tonal, estamos con el centro tonal, con las funciones armónicas, con nuestra narrativa, digamos, novelística, y de repente queremos que aparezca un color que se salga, que no sea tan evidente como lo que habíamos visto de las cadencias secundarias, que era muy evidente, y aparece este recurso entonces de el intercambio modal, que es
Opción 1, intercambiar acordes entre la tonalidad mayor y menor de un mismo centro tonal que sigue siendo tonal. Eso es como, no hay modos de por medio, simplemente sonoridades de tonalidad. Que es, por ejemplo, como habíamos visto al principio, que en el acorde de quinto grado de la tonalidad mayor, si yo quisiera agregarle una novena, le agrego una novena natural, ¿cierto? Si estoy en do mayor y hago un sol 7, ¿verdad? Y le quiero poner una novena, le pongo el la natural. Pero algo que se hace mucho en el jazz, por ejemplo, es que al quinto se le pone la novena bemol. Y eso sería un intercambio modal a la tonalidad en ese momento de do menor. ¿Por qué? Porque ese sol 7 pone el la bemol. ¿Y de dónde viene el la bemol? De la escala de do menor. Y entonces hago ese acordecito, ¿verdad? Que tiene entonces ese color. Y funciona súper bien. Y así puedo usar un segundo, por ejemplo, un segundo menor, y luego un segundo semidisminuido. ¿Por qué? Porque el segundo grado de la tonalidad menor es un semidisminuido. ¿Verdad? Ahí está, por ejemplo, ese intercambio. Eso sería tonal porque sigo estando en tonalidad. Y luego la opción 2 es que puedo intercambiar acordes de modos no tonales desde un mismo centro. Ahora le pongo centro modal, porque centro tonal significaría que estamos en tonalidad y los modos no son tonales. Y entonces tengo la alternativa de irme al modo mixolidio con este cuadrito que les había mostrado aquí. Y entonces con esto yo podría empezar a probar qué pasa si me voy a cualquiera de todos esos acordes. O sea, en vez de tener 7 acordes, ahora tengo 7 por 7, no sé cuánto es, 49. Entonces, es harto. Ahora, lo que les decía delante, hay muchos que se repiten. Si se fijan, el jonio con el dorio tienen un segundo menor, el mixolidio también. Entonces, en realidad no son tantos. Y por eso es que puse aquí los más comunes. Y entonces lo que yo recomendaría sería ir aquí y de aquí empezar a probar hacia dónde me puedo mover. Entonces yo podría estar en jonio, pero podría probar una de las cadencias que están por ahí y decir, ah, mira, tengo el quinto menor disponible para sonar mixolidio o eolio o frigio y cosas de ese tipo. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de cómo suena esto en el contexto, pero ahora de la estrellita. El mismo que estábamos viendo delante, pero ahora pensando en, por ejemplo, el intercambio modal usando tonalidad mayor-menor. Por ejemplo, fíjense cómo sonaría esto. Sol menor. ¿Viste? Eso ya es modal. Mi bemol más 7. Reemplazo diatónico simplemente. Y ahora el si bemol 7. Funciona. Suena bonito y eso ya es modal, no tonal. O sea, digamos, está en un contexto tonal porque la estrellita era tonal, pero los acordes son parte del intercambio modal. Y ahora utilizando modos, vamos a probar cómo suena eso. Sol menor, lidio, y ahora eolio, y ahora frigio. Lo voy a cantar para ver si es que me sale un poquito más fluido.
eso ya es utilizando intercambio modal, utilizando los modos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, importantísimo, cuando ustedes quieran jugar con esto, por ejemplo, en sus melodías y en sus temas, es súper importante que tomen conciencia de las notas que está haciendo la melodía. Y va a ser mucho más fácil, como la prueba va a ser más, no tan infinita, porque uno dice, chuta, pero ¿qué acorde pongo? Tengo 49, ¿no? ¿Cuánto era? 7 por 7. 49 posibilidades, gracias profesor. 49 posibilidades, entonces claro, es como, chuta, tengo 49 acordes disponibles y que no, en realidad no es tan así. Porque si se fijan, ya, en el do, do, sol, sol, igual tengo hartas opciones, porque el sol es parte de 6 modos. Si volvemos al cuadrito, no voy a volver, está muy lejos, pero el único modo que tiene una quinta distinta es el logrio. Pero el resto, todos los modos tienen la quinta justa. Por lo tanto, sí estaría disponible en esa quinta usar hartos modos distintos. Pero luego viene el la en la melodía, ¿verdad? Y el la sexta, es una nota que está presente no en tantos modos. Solamente está presente en el lidio, el jonio, el mixolidio y el dorio. Y de ahí para abajo del eolio y los otros ya no. Entonces se descartan las posibilidades y ya no hay una infinita, se va reduciendo. Y lo otro también es recordar, que también está lejos el cuadrito, pero recordar que lo que les decía de las progresiones comunes o los acordes que son como más como característicos, porque si uso un la menor diciendo no, pero la menor es parte del frigio, no sé, pero la menor también es parte de la tonalidad mayor y entonces tal vez no va a tener tanto sentido, o sea, perdón, no del frigio, del mixolidio, por ejemplo. Entonces, claro, en esos casos se va a escuchar más, no se va a escuchar mixolidio, entonces obviamente es mejor usar los acordes que son característicos de los modos. Entonces ahí se acotan aún más las posibilidades. Entonces, claro, en realidad el mi, por ejemplo, en el antepenúltimo compás, está solamente los 3 modos mayores. Y de los 3 modos mayores, habían como 2 o 3 acordes como que realmente suenan modales, y entonces al final son 5 acordes disponibles nomás, para probar. Y que más encima de esos acordes disponibles calcen con el mi, que es la nota de la melodía, puede que sean aún menos. Entonces, en realidad, si uno lo entiende y lo lleva a la práctica como un poco teóricamente también, al final uno puede llegar a las soluciones mucho más rápido. Ahora, una cosa que sí quiero mencionar es que yo, por ejemplo, soy súper intuitivo y en realidad yo jamás hago lo que les acabo de decir. ¿Ya? O sea, yo voy probando nomás así como que el que me suena y lo... Ahora, sí he practicado mucho porque como les dije, cuando estudiaba me mandaban tarea y tarea y tarea y tenía que hacer esto así por obligación. Pero yo ahora cuando me siento así a componer o a hacer un arreglo, intuitivo, pero siempre me pasa que hay un momento en el que llega una nota que le busco y no lo encuentro. Y ahí me voy para acá. Ya, pero espérate, ¿qué nota estoy haciendo? Es la séptima, es la no sé qué. Y lo encuentro y lo resuelvo y ya está. Esa es mi manera. Entonces, insisto, no tienen que ser unos así matemáticos del asunto y estar así con el computador o con el lápiz y los cuadritos, no. Muchas veces, yo insisto, si a ustedes les funciona componer y componen temas y les funciona y lo hacen bacán y les gusta su metodología, denle. O sea, si su metodología ya funciona, hay que jugar con ella y explotarla, pero sí estar abiertos a, oye, en este acorde me hubiera gustado que sonara algo diferente. Y ahí pueden ayudarse de esto. O si es que hacen un tema y de repente dicen, pucha, me pasa que encuentro que tiene muy poco acorde, está medio fome, ¿qué puedo hacer? Ahí quizás meterle, pero no pensar que hay que hacer música, hay que pensar en esto. No, puede enfriarla demasiado. Entonces es una recomendación igual, cada uno hace lo que quiere. Ya, y entonces, para ir terminando, estaba aquí. No, creo que eso era todo. Eso era todo. Consideraciones importantes. No, mira, aquí me falta algo. ¿Dónde está ese cuadrito? Un cuadrito que me faltó, desapareció.
Oye, sí, hay un cuadrito que desapareció, de verdad desapareció. Ya, pero algo que iba a decir yo es que la relativa mayor-menor también se puede considerar un centro tonal. O sea, si estoy en do mayor, tengo todos los modos de do, pero también puedo tener todos los modos de la. Y eso me va a permitir que tenga también, por ejemplo, algunas notas como do sostenido disponibles. Porque si me voy a la mayor, aparece un do sostenido menor, por ejemplo. Y ese no lo voy a pillar en ningún modo de do, porque do solamente tiene do como fundamental. Entonces eso igual ocurre, harto. Como que esas canciones como de repente, no sé, como estoy en... Y después hay una cosa como esto, no sé, Y claro, me aparece un Si Max 7 que va a do y funciona. Claro, los clásicos dirían que es una aproximación cromática y está bien igual. Pero si uno le quiere encontrar un sentido, por ejemplo, a ese acorde que está en ese contexto, no voy a encontrar ninguno que tenga el do, porque el do, o sea, el si no tiene do, sí tiene si y do sostenido. Entonces ahí puedo empezar a buscar también en las relativas, y las relativas también me van a aparecer esos colorcitos. Ya, y lo último, estoy preocupado porque se me perdió un mono que estaba aquí y no sé por qué ahora no está. Un segundito a ver si lo puedo encontrar, al menos una versión. No está. Lo estuve pintando como hasta las 5 de la mañana y no está. No sé qué pasó. ¿Boicot? ¿Qué me lo borró? Ya, pero lo único que voy a decir es que era un cuadrito muy parecido a este. Igual lo voy a buscar, lo voy a encontrar y cuando les mande el correíto lo voy a mandar corregido. Pero lo que hacía era pintar con colores algunas cosas que son súper importantes de considerar cuando nosotros estamos revisando los modos. Que tiene que ver con, primero, identificar de qué escala mayor aparece el modo. Por ejemplo, si yo estoy en el modo dorio, el modo dorio parte del segundo grado de la escala mayor, ¿verdad? O sea, ¿cuál de esos 7 grados es la escala mayor de donde lo sacamos? Si es el segundo, se supone. ¿Cuál sería el acorde de la escala mayor? El primer grado de la escala mayor de donde salió ese dorio. El 7, Max 7, exacto. El séptimo Max 7, séptimo bemol Max 7. Ese hay que ponerle un color rojo. ¿Por qué? Porque es un lugar de peligro, porque si es que llegamos a caer a ese acorde, nuestro modo dorio se nos va a las pailas. Les pongo el ejemplo. Si estoy en re menor, sol 7, funky, típico. Oye, ¿cómo va, verdad? Eso es dorio. ¿Por qué tengo un primero menor y un cuarto 7? Una progresión clásica. ¿Y verdad? Y sobre eso, está la sonoridad doria, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si toco este? Chao dorio, bienvenido do mayor, se acabó. Entonces, o sea, no hay nada de malo en resolver, no suena mal, pero el super dorio se acabó, así como que adiós. Entonces es importante eso, esa es una consideración muy relevante. La otra consideración relevante que también tenía marcadita en ese cuadro, que no sé dónde quedó, en qué parte
la informática es los acordes dominantes. O sea, no los acordes dominantes, los acordes 7. Porque a veces los acordes 7 pueden sonar a dominantes. Entonces, si lo que yo quiero es una sonoridad modal, ese acorde 7 que parece dominante no me va a servir en ese contexto. En el caso del Dorio, el cuarto 7 funciona súper bien. ¿Por qué? Porque sería el quinto del séptimo bemol. Entonces, claro, es un poco rebuscado ir a un séptimo bemol en tonalidad menor, especialmente porque normalmente en tonalidad menor usamos más la séptima mayor como tonalmente. Entonces es rebuscado. Pero si estoy en lidio, por ejemplo, y voy a ir al segundo grado, si lo hago 7, puede sonar muy al dominante del quinto grado. Y entonces no suena tan modal ese, ¿verdad? Suena súper tonal, suena muy como que estamos esperando este. Y para evitar eso, hay diferentes maneras que creo que lo puse en las cadencias. Por ejemplo, en el lidio, fíjense que segundo grado, pero triada. No tetra. ¿Para qué? Para evitar ese color del acorde 7, como, ¿cachai? Es una solución. Ahora también podría haber sido antes de... bueno, ahí pueden hacer otras opciones. También podría haber sido ¿dónde estoy? El lidio. Podría haber sido el segundo sexta. Como con sexta, para no poner la séptima, que no suene dominante, igual eso funciona. También funciona. Lo otro es la nota pedal, que es hacer los 7, pero en realidad como nota pedal, y eso igual suena muy lindo. Esto. Eso igual funciona, porque no suena como tan dominante en realidad. Y bueno, y lo otro, usar los otros grados, ¿no? Pero se entiende a lo que voy con los acordes que podrían ser dominantes, que podrían eventualmente ser como medio ambiguos en cuanto a su sonoridad. Entonces, no sé, estoy súper picado con lo de la tablita, porque de verdad que la pinté así como con mucha dedicación. Entonces, eso. Les voy a mandar porque aquí tengo una selección de muchos temas que utilizan diferentes intercambios modales o dominantes secundarios, y la gracia es que se pueden ver cómo suenan esas cosas, ¿ya? De hecho, creo que lo voy a hacer ahora.